Buenos días, qué bueno es encontrarnos a esta hora de la mañana para poder meditar en un personaje que ustedes conocen muy bien, pero que tiene enseñanzas también para nuestra vida. No antes les invito a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por el privilegio que nos concedes del don de la vida. Te agradecemos porque permites estos medios donde podemos comunicarnos y juntos compartir de tu palabra. En esta mañana pongo a cada uno de los que ya están conectados en tus manos de amor. Usted conoce cada una de sus peticiones, conoce los deseos de sus corazones y Señor, hágase conforme a tu divina voluntad. Como dijera el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, que pase de mí esta copa no como yo quiero, sino como usted. Porque siempre tu deseo, siempre lo que usted tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos. Bendice a cada uno de los presentes y al abrir tu palabra dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer mencionábamos el hecho de que Enoch, muchos dicen que tuvo ventajas sobre nosotros y decíamos que no, las ventajas no fueron muchas porque la condición en la cual vivió Enoch en el pasado, el ambiente era un ambiente muy parecido al ambiente en que nos toca vivir hoy a nosotros. Y la Biblia dice como fue en los días del diluvio, así será, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será cuando Cristo ha de venir. Y si los días de aquellos han de repetirse, quiere decir que nosotros también vamos a vivir la misma circunstancia, las mismas situaciones que Enoch vivió. Ahora, ¿cómo describe Enoch o cómo se describe Enoch durante los primeros 65 años de vida? La palabra de Dios en el libro de Génesis dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. 65 años. Estos primeros 65 años de vida de Enoch, ¿cómo pudieron ser? Elena de Huay, hablando de esto, nos dice lo siguiente, y ella dice, la escritura dicen que no tuvo hijos a los 65 años. Y me llama la atención lo que ella dice después. Ella dice, en la primera parte de su vida, Enoch había amado, había temido y había guardado los mandamientos de Dios. Es decir, se preparó esos primeros 65 años de vida. Y al prepararse durante esos 65 años de vida, fue una vida de entrega a Dios, una vida en la cual temía a Dios, pero una vida en la cual también guardaba los mandamientos de Dios. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdad y de la fe que Dios había dado. Además de eso, a los primogenitores de la simiente prometida. Él pertenecía a este linaje. De labios de Adán probablemente había aprendido la triste historia de la caída y no solamente eso, sino que había visto también la manera maravillosa como Dios había hecho con Adán para rescatarlo y le había dado la promesa de un libertador, la promesa de alguien que vendría para libertarlo y él confiaba en el redentor que vendría. Y notamos en muchos pasajes cómo él confiaba y cómo él hace alusión a la venida del Señor Jesús. Es decir, Enoch, en sus primeros 65 años de vida, antes de que le trajesen un hijo a este mundo, había estudiado, había comprendido el maravilloso plan de la salvación, había escuchado todo lo que había pasado y ahora se había preparado. Ahora, ¿cómo se describen la vida de Enoch en los siguientes 300 años? Mira lo que dice Génesis capítulo 5, verso 22. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Nota bien, caminó Enoch con Dios. La vida de Enoch antes de engendrar hijos e hijas era una vida comprometida con Dios, una vida donde estaba conociendo a Dios, pero luego de engendrar a sus hijos, Enoch caminó con Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo número 11 y el versículo número 5 dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mis amigos, mis hermanos, la última generación
antes del advenimiento de Cristo a esta tierra, tendremos que tener las características que tenía Enoc. ¿Qué característica? Debemos de ser hombres y mujeres que temamos a Dios, hombres y mujeres que guardemos sus mandamientos, hombres y mujeres que seamos conscientes que pertenecemos al linaje escogido del cual Dios llevará al cielo. Hombres y mujeres que caminemos con Dios dispuesto a dar un testimonio claro antes de ser traspuesto de esta tierra al cielo como lo fue Enoc. Enoc es un ejemplo de lo que ha de acontecer con cada uno de nosotros que vivimos aquí en esta tierra. Necesitamos, al igual que Enoc, aprender a caminar por fe, confiando en las promesas del Señor. Enoc confió en la promesa dada a Adán allá en el pasado. Cuando a Adán se le dijo que iba a venir un libertador, Adán creyó en ese libertador. Adán creyó en ese libertador y Enoc escuchó la historia de este libertador y él confió, creyó en ese libertador. Tú y yo no solamente hemos escuchado la historia de un libertador, sino que hemos escuchado la historia del libertador que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo y que allí intercede por cada uno de nosotros. Pero Enoc caminó con Dios, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios y por ese caminar con Dios y de haber dado testimonio fue traspuesto por Dios. Pero nota algo, después del nacimiento de su hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Sí, después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada y fue atraído más íntimamente a una relación con Dios. Puedo imaginar que Enoc, cuando le nace su primer hijo, y ahora él tiene que verse frente a un niño indefenso, frente a alguien que él tiene que ayudar, a alguien que él tiene que instruir, a alguien a la cual él debe enseñarle muchas cosas, comenzó a entender lo que Dios había hecho con Adán y lo que Dios estaba haciendo con él. Porque durante 300 años, Enoc había estado buscando Durante 300 años, Enoc había estado buscando la pureza de corazón. Y esa pureza de corazón fue transmitida también a sus hijos, cómo caminar con ellos. Y a fin de estar en armonía con el cielo, durante 300 años había andado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más íntima con Dios, una comunión más íntima con Dios, de tal manera que él pudiera sentir la cercanía con Dios hasta que Dios lo tomó a sí mismo. Y es la misma experiencia que necesitamos vivir cada uno de nosotros. Esta cercanía con Dios, ese caminar con Dios, esa entrega total a Dios, para que estemos preparándonos para el gran encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿qué si el Señor le place dejarte y dejarnos a cada uno de nosotros y que estemos vivos hasta cuando Él venga? Sí, pero si eso es así, entonces nuestra preparación debe de ser una preparación igual o mejor que la que vivió Enoch durante 300 años. Ahora, ¿qué tres clases de experiencia se revelan en las Sagradas Escrituras y cómo debemos nosotros ubicarnos dentro de ellas? Miren lo que dice Daniel capítulo 12, verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel dice que usted y yo debemos de vivir de una manera limpia delante del Señor y que usted y yo debemos ser emblanquecidos y purificados todos los días de la manera en que Enoc vivió y en la manera en que Enoc era emblanquecido y limpiado cada día. Y que cada día debemos ser más entendidos para comprender los tiempos en que estamos viviendo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo está en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces él declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
El tercer grupo está registrado en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tres grupos de personas. En el primer grupo, Dios dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y la senda de estos hombres serán en aumento cada día. La pregunta es, ¿eres del primer grupo de este que habla Daniel? ¿O somos del segundo grupo que nos llenaríamos la boca diciendo, hicimos esto, hicimos lo otro, Señor, construimos esto, Señor, dimos esto, Señor, mira, por mí, la iglesia, por mí, esto está así? Pero el Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí, no os conozco, obradores de maldad. Porque quizás hicimos tantas cosas buenas, pero nuestro corazón y nuestra mente nunca estuvo conectado con el cielo como estuvo la mente de Enoc y el corazón de Enoc. Pero Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo que describe Daniel, al grupo que describe Mateo o al grupo que describe Hebreos? Ojalá que cada uno de nosotros podamos estar en el grupo que describe Daniel, que somos limpios, que estamos siendo emblanquecidos, que estamos siendo purificados y que estamos teniendo un entendimiento a cada día más y más. Y que podamos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, añade, examinaos a vosotros mismos. Si estás en la fe, probad a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis aprobados? ¿Está el Señor Jesús en nosotros? ¿Mora Él en nosotros? Mis amigos y mis hermanos, hay muchos de nosotros que estamos rodeados por una nube de oscuridad. Tratamos de hacer algo por nosotros mismos, alguna obra grande, buena, para ganar el favor de Dios, para ser felices. Sin embargo, estamos descuidando la obra más importante de nuestra vida. Porque la senda de la felicidad es la senda de la obediencia a Dios. Nosotros no debemos en ningún caso acercarnos a una condición de adoradores simplemente para orar de manera indolente e imprecisa. El apóstol Pablo nos recuerda, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. Estamos caminando en la fe, estamos experimentando la experiencia de Enoc, estamos probándonos a nosotros mismos, estamos examinando nuestro carácter, estamos examinando nuestros pensamientos, estamos examinando nuestro propósito, estamos examinando nuestro temperamento, estamos examinando nuestra vida con palabras y hechos confirmados en la verdad. ¿Cómo es nuestra experiencia? ¿Cómo es nuestra experiencia de acuerdo a las declaraciones de la Escritura? Ved si estás corregido en Cristo, o veamos si estamos en Cristo, si estamos aprobados en Cristo. Veamos si vuestra vida testifica de que Cristo está morando en nosotros. Por eso el escritor bíblico dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Cito Mateo capítulo 5, versos 6, 8 y 48. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta característica, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esta característica la tenía Enoc. Todos los días Enoc pasaba horas y horas y horas delante del Señor, aprendiendo de él, buscando su justicia. Bienaventurados los de limpio corazón. Enoc buscaba siempre que su corazón estuviese limpio, que su corazón estuviese limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso Enoc fue traspuesto. Por eso la Escritura dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En ese camino de buscar siempre a Dios. Comprendamos cada uno de nosotros las debilidades que cada uno de nosotros tenemos y nuestro fracaso, nuestra autosuficiencia, y vayamos a Dios para buscar la fuerza de Dios, la pureza de Dios, la suficiencia de Dios. Tendremos hambre y sed de la justicia de Cristo.
Y cuando tenemos hambre y sed de la justicia de Cristo, llegaremos a ser puros, llegaremos a ser nobles, llegaremos a ser santificados, llegaremos ahora a tener una comunión con Dios tal que no la descuidaremos día tras día. Elena de White, en el comentario bíblico adventista, tomo 7, dice lo siguiente: este es el deseo que llena el corazón, o este era el deseo que llenaba el corazón de Enoc. Y leemos que en este caminó con Dios, estudiaba el carácter de Dios con un propósito de tener él el carácter de Dios. No hacía resaltar su propia conducta ni exaltar su propia voluntad, como que se hubiese pensado que estaba plenamente calificado para manejar las cosas. No, Enoc se esforzaba por conocer el carácter de Dios, se esforzaba para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Además de eso, se esforzaba por conformarse con la semejanza divina y se esforzaba para caminar día tras día en la senda de la obediencia en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios de una manera más profunda? Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir la experiencia de Enoc es ya no vivir yo, es ya no decidir yo en mi vida, es que Él decida en mi vida y que Él pueda vivir en mí y que pueda ahora caminar por fe en la fe de aquel que murió por mí. Pablo, en 1 Corintios 7:1 dice además, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Todos los días necesitamos estar delante de la presencia de Dios. Todos los días necesitamos conocer más al Señor Jesús. Todos los días necesitamos dedicar un tiempo para conocer quién es Dios, qué significa para nosotros, cómo nos ve Él a nosotros, de tal manera que se pueda decir de cada uno de nosotros. Caminó Juan, caminó Ginette, caminó fulano de tal con Dios y lo llevó Dios, porque su carácter era como el carácter de Cristo, porque su carácter era como el carácter del Padre, porque su experiencia cristiana era tan buena que el Señor tenga que decir, ven, vamos a mi casa, ya es hora de que estés conmigo. Quiera Dios ayudarnos para que podamos experimentar lo que Enoc experimentó cuando estuvo aquí en esta tierra. Una relación y una entrega total al Señor Jesús, permitiendo que las palabras del apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, sean una realidad en tu vida y en mi vida. Dios nos bendiga en este día. Muchas gracias, pastor. Puede concluir con una oración, pastor, por favor. Gracias. Ok. Bondadoso Padre Celestial, gracias por invitarnos a tener la experiencia de Enoc. Gracias por invitarnos a permitir que usted pueda vivir en nuestras vidas. En esta mañana te decimos, Señor, te abrimos nuestro corazón. Ven, toma nuestro pensamiento, toma nuestro corazón, toma todo nuestro ser y ayúdanos para que tu carácter pueda ser reflejado en nuestro carácter, en nuestra vida. Y que por donde quiera que vayamos, demos testimonio del Dios a quien servimos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están conectados esta mañana y en este día danos un día de victoria en el nombre de Jesús. Amén.